Hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 estamos hace ya un buen rato por EN Televisión, canales 31 y 33, por la 107.7, por toda la plataforma de ACD Media. Y en este día, lunes, tenemos el placer de compartir con Fernando Durán, es el administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Un placer estar compartir esta mañana con ustedes. Al Banco Agrícola, bueno, aquí para la gente que nos sigue por radio, siguen, como han verificado ustedes desde temprano, José María Reyes, Mayovane Bautista Espinosa, Wendy Lora. El Banco Agrícola ha tenido que jugar roles importantes por los momentos que ha vivido el país. Creo que el presidente y el gobierno han involucrado el banco o al banco en tareas importantes de asistencia a los productores. Cuéntenos un poco cómo se hace el banco con esas responsabilidades adicionales que le ha puesto el gobierno de atender en momentos de dificultad a los productores, a los medianos y pequeños productores. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Partiendo del mismo momento en que se inaugura el gobierno de Luis Abinader, pues todos sabemos las dificultades que vivía el sector agropecuario y el sistema alimentario del país por la descapitalización que se había producido fruto de la pandemia. O sea, los mercados agrícolas, los mercados de alimentos estaban interrumpidos, las exportaciones hacia los países de destino prácticamente estaban cerradas, el turismo estaba prácticamente cancelado y internamente había muchas distorsiones porque sobre todo el sistema de transporte y todos los ingresos de las personas, la demanda interna también estaba distorsionada. Y ahí es donde entra el Banco Agrícola. Pienso que con un gran acierto del presidente de la República, de que en ausencia y en la dificultad que significaba la descapitalización que vivía la agricultura y el productor agrícola, pues le facilitó al banco unos 5.000 millones de pesos que se le prestaron a los productores a tasa cero, sin interés. El gobierno de la presidencia de la República inyectado al banco. Inmediatamente, o sea, a la semana de inaugurado el nuevo presidente, la nueva presidencia, se le inyectaron al banco 5.000 millones de pesos que se han ido convirtiendo en la medida que se han ido facilitando a los productores y hay un retorno, ese dinero se presta y vuelve una buena parte al banco y vuelve y se presta también a tasa cero. Ya llevamos alrededor de 8.500 millones de pesos facilitados a tasa cero. Y mucho en ese momento. Perdone, Fernando, ¿han calculado ustedes, porque una de las cuestiones que en términos estrictamente de negocio hay que ver la tasa de retorno, cuál es la morosidad de ese dinero? Es un dinero prestado tan fácil, es posible que la tasa de retorno sea un problema. No, al contrario. Ese dinero, una de las tasas de mora, o la tasa de mora de ese programa, porque ese es un programa que se maneja con que se le da un seguimiento aparte dentro del banco, pues ese programa mantiene una tasa de mora bajísima. Por ejemplo, yo recuerdo todo el ajo que se sembró en Constanza, en el primer año en agosto, cuando llegamos al gobierno, en agosto del 2020, todo ese ajo que se sembró fue el producto de un préstamo a los productores. Se le prestaron unos 144 millones de pesos sin interés a los productores y casi ese dinero retornó íntegramente al banco. Una vez terminó la cosecha y los productores vendieron el ajo. Y así, por ejemplo, también en ese momento se había quedado una gran producción de tabaco en los almacenes, sobre todo en el Cibao Central, y recuerdo que también el banco le facilitó recursos sin intereses a los compradores, a los procesadores de tabaco, y se le adquirieron unos 30.000 quintales de tabaco, también a tasa cero. Todo ese dinero también retornó. Y así, a las facturas. Perdone, ¿hay algún, digamos, que si ese dinero se presta a tasa cero, es un dinero de gran atractivo, es un programa sumamente atractivo, pero yo me imagino que hay un mínimo de condiciones o de exigencia de parte del banco? Sí, por supuesto. Primero hay un reglamento que se aplica rigurosamente. A ningún productor individual se le presta más de 10 millones de pesos a tasa cero, a ningún productor individual. A las cooperativas sí, por ejemplo, la cooperativa Copiarroz de La Vega, que es una cooperativa muy, muy dinámica, con una buena capacidad, con muchos socios muy, muy eficientes.
se les facilitaron 150 millones de pesos a tasa cero. Y así hoy día, casi todas las cooperativas y empresas arroceras del país, el banco tiene alrededor de 8.000, tal vez cerca de 10.000 millones de pesos en el arroz. Eso tanto en la producción como en la pignoración del arroz también. De la cartera del banco en el sistema arrocero debe rondar los 10.000 millones de pesos. Recuerdo también, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, se había acumulado una deuda muy grande en Agrodosa de las pérdidas de cosecha de los 3 años anteriores a nuestra llegada, de los 4 años anteriores a nuestra llegada. Agrodosa le debía por siniestros que se habían producido en la agricultura por dificultades climáticas. Y de esos fondos también se le hizo un préstamo a Agrodosa de unos 150 millones de pesos y se le prestaron a 800 pequeños productores que con deudas con mucho atraso, que le sirvió ese ya con las recuperaciones futuras de Agrodosa, ese préstamo se ha ido pagando. Don Fernando, quedándonos ahí mismo en Agrodosa, históricamente uno de los problemas que Agrodosa ha tenido es que, de acuerdo con la ley, cuando son financiamientos, ¿verdad?, tienen que tener obligatoriamente el seguro de Agrodosa, pero hay una parte que el gobierno subvenciona de ese seguro y que lo tiene que pagar el gobierno a través de ustedes, del Banco Agrícola. Parte de los problemas históricos que ha tenido Agrodosa es que eso no se le paga. ¿Cómo está hoy en día eso? Mira, ¿el Banco Agrícola le está cumpliendo a Agrodosa con esa parte? No, porque quizá no habría que prestarle si se le paga. No, eso ha mejorado mucho, mucho. No, es a lo inverso. Cuando la prima del seguro, el 50% es subsidiada por el gobierno a través de una dirección que se llama Dirección General de Riesgo Agropecuario, DIGERA. Entonces el gobierno, todos los años en el presupuesto nacional se coloca una partida para ese subsidio a los productores. Y el productor, al momento de tomar un préstamo en el Banco Agrícola paga el 50% del seguro, o sea que es mitad subsidiado y mitad. Eso ha mejorado de una manera de unos 12.000 productores que se aseguraban cuando llegamos al gobierno. Hoy día se están asegurando alrededor de 30.000 productores. O sea, DIGERA está transfiriendo el dinero de la parte que le corresponde. La semana pasada, nada más y nada menos que la semana pasada, no sé si ustedes vieron un gran acto que se celebró en el Ceibo, un gran acto, se le pagaron a los productores afectados por Fiona, que estaban asegurados, 344 millones de pesos. Se le pagó a los productores que habían sido afectados por 344 millones de pesos. Si mal no recuerdo, decía el director de Agrodosa que en lo que va de gobierno se han pagado más de 1.600 millones de pesos como compensación por siniestros que se han producido en el sector agropecuario. O sea que eso ha cambiado y hay realmente hoy día un reconocimiento de la importancia de ese seguro. Pero déjenme decir algo más sobre el seguro, porque es muy importante. En todos estos diálogos que se mantiene con el sistema regional, centroamericano y latinoamericano, donde el presidente de la República ha sido muy activo en promover esos diálogos a través de diferentes organismos internacionales, en la conversación, en la parte que le corresponde al sector agropecuario, que representa el ministro de Agricultura, Limber Cruz, una de las cosas que se están discutiendo justamente es la creación de un seguro regional con aporte de organismos internacionales, de manera que opere como una especie de segundo nivel, donde el país se asegura, pero que haya donde haya capital suficiente. Porque una de las cosas que nosotros incluso en el Banco Agrícola promovemos son dos cosas para promover la inversión en el sector agropecuario, que es un fondo de garantía que le garantice a todos los inversionistas privados que sus inversiones van a estar garantizadas. Sobre todo por todo lo que sabemos, lo expuesto que es la agricultura a los fenómenos climáticos, a los fenómenos atmosféricos, ¿verdad? El alto riesgo que implica la agricultura. Y, tener un seguro y un fondo de garantía son dos cosas que nosotros tenemos muy fuertemente en la agenda. Don Fernando, ¿cuáles son las garantías que exige el Banco Agrícola a un productor independiente y a los productores asociados en cooperativas o en asociaciones? Miren,
el Banco Agrícola está sujeto a todas las regulaciones de la Superintendencia de Banco. Incluso a veces nosotros nos quejamos porque la Superintendencia de Banco, tenemos a veces la impresión de que es más exigente con el banco que con otras, pero tal vez no es así, pero bueno, es asunto de percepción. Y cada año la Superintendencia de Banco se pasa 2 y 3 semanas en el banco revisando todos los procedimientos. O sea, pero también el banco que tiene su propia ley, que tiene su propio directorio, establece una serie de medidas que permitan que el pequeño productor, sobre todo, tenga acceso a los fondos de manera permanente. Por ejemplo, la ley de reforma agraria garantiza que por el solo hecho de ser un asentado de reforma agraria, ya el Banco Agrícola está obligado a prestarle. La garantía de ese préstamo es el Estado. El gobierno, y sobre todo el gobierno de Luis Abinader, y con eso completo. En esos préstamos, perdone, ahí no hay garantía porque el parcelero no tiene por lo regular el título de la propiedad todavía. Pero un proceso que el presidente Luis Abinader está mejorando mucho. Ya en lo que va de gobierno ha entregado más de 46,000 títulos. Semanalmente se entregan 2,000 y 3,000 títulos. Incluso el sábado lo acompañé en una entrega de títulos en el Ingenio Consuelo, que se entregaron alrededor de 2,800 títulos, y la meta es, ya están identificados, entregar 8,000 títulos, tanto de viviendas, de solares y de parcelas, en el caso del Ingenio Consuelo y de toda esa zona cañera de por ahí. Pero bueno, volviendo al tema de, entonces, las facilidades del banco. El banco, y nosotros acuñamos la filosofía de que no es un banco de préstamo. El Banco Agrícola es un banco de apoyar las ideas de producción, de apoyar al sistema alimentario del país para que todo el que tenga un pedazo de tierra, todo el que tenga una pequeña finca pueda y necesite recursos para ponerla a producir, el Banco Agrícola. Y nosotros trabajamos con ese espíritu. Los préstamos hasta 800,000 pesos generalmente son prendarios. Hay una gran disponibilidad y siempre se toman excepciones, ¿verdad? Y se buscan maneras de que todo el que, como repito, el que tenga una idea productiva. Y eso, por ejemplo, ahora con el caso del Fiona, que todos esos productores afectados, que fueron muchos, sobre todo en la parte este del país, el presidente diseñó, o hemos diseñado un paquete de ayuda de 5,490 millones de pesos para ayuda a los productores afectados por el Fiona, de los cuales 2,500 de esos millones le fueron entregados al Banco Agrícola para facilitárselo a los productores a tasa cero, sin intereses, y en el caso de los cultivos como el cacao, el coco, el café y la ganadería que requieren realización, son cultivos que sus cosechas pues toman mucho tiempo, tendrán plazos para el pago del capital de hasta 4 años, para empezar a pagar el capital, y plazo de 7 y hasta 10 años para pagar la totalidad. O sea que el Banco Agrícola, sobre todo en este gobierno, está tratando y se ha convertido en un verdadero apoyo de la producción y de garantizar, de asegurar la seguridad alimentaria del país, valga la redundancia. O sea, trabajamos con ese espíritu. Fernando, a sabiendo nosotros de la dificultad, aún teniendo dinero, el INAVIE, sea burocrática o toda esa problemática existente en una institución que es indispensable y necesaria ahora mismo. Sí. ¿Cuál es la relación de ustedes con INAVIE, el Banco Agrícola? Muy, muy estrecha. Una gran parte, o una buena parte de las compras que hace INAVIE a los productores, a los productores agrícolas, una vez se le entrega la factura, pues, claro, eso está, ese acceso es a todo el sistema financiero del país, pero el Banco Agrícola es muy activo y muy cercano a los productores, y tiene un programa de factoring que se le paga. Sí. Pero lo más importante es que el presidente creó una mesa de trabajo que la preside el ministro de Agricultura, que todos los lunes a las 3 de la tarde nos reunimos en el Ministerio de Agricultura,
todos las instituciones que adquieren productos agropecuarios, INAVIE, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, INESPRE, y ahí cuando situaciones que se pueden presentar de exceso de producción o dificultades de comercialización de algunos productos, se le busca la manera de que y que vía esas instituciones se le dé salida a esos productos. Por ejemplo, en momentos que ha habido abundancia de papa en el país, bueno, pues INAVIE incrementa le pide, le solicita a los proveedores de alimentos a los niños que aumenten la participación de la papa en la alimentación, y así con la fruta, y con diferentes. Ahora, también el presidente tiene, y ha insistido mucho el presidente Luis Abinader, de incorporar y de sacar del desayuno y de la alimentación escolar todo lo que tenga que ver con jugos artificiales. Y estamos trabajando fuertemente para incorporar más frutas naturales a la alimentación de los niños. E incluso, y la semana pasada nos reunimos con la Asociación de Bananeros del Noroeste, porque se tiene previsto que ya se le empiece a dar por lo menos 2 veces a la semana un guineo maduro a todos los niños del país. Y eso va a ser un gran aporte a los productores de banano y igualmente a la alimentación de los niños, porque el banano, el guineo, excelente, es un alimento muy saludable y con muchas vitaminas. A los suplidores se le hace más rápido la tardanza de los pagos que allá en INAVIE, por las mismas dificultades, se le hace más rápido por el Banco Agrícola. Claro, ese es inmediato, o sea, ya presentan la factura, inmediatamente se le desembolsa su pago, y cuando INAVIE ya procesa todo incluso hay 4 grandes plantas procesadoras de leche, que una está en Bellamellas, que es la planta de los productores de leche de Monteplata, otra está en Atomayor, otra está en el sur y otra está en Santiago Rodríguez para la línea noroeste. Esas plantas que tienen financiamiento que va a casi de 1.000 millones de pesos del Banco Agrícola. Y además la entrega de la leche se le paga, inmediatamente la entregan a INAVIE, el Banco Agrícola le descuenta las facturas y se la paga para que los productores no tengan problemas. Y en el caso de la planta del sur, de Copesur, estamos haciendo un programa, hemos hecho un programa con ellos. Cuando vino la abundancia de leche, sobre todo en el verano, que no hay demanda de los niños, y hicimos un programa de pignoración, porque esa leche se puede guardar, porque se envasa en envase UHT que permiten, que se conservan por mucho tiempo. Y tenemos un programa de pignoración donde ellos la almacenan y nosotros le avanzamos los recursos con la garantía de esa leche. Don Fernando, usted hablaba ahorita, volviendo un poquito para el financiamiento, de las posibilidades que hay para el que puede por prenda. Quizás la gente no nos entendió bien. Un tema que se da mucho en el tema agrícola es que el que no tiene la tierra la alquila. Entonces ese no es el titular de la tierra y no puede, por la tierra no puede acceder al crédito. ¿Cuál es la forma que pudiera utilizar ese productor que alquila un invernadero, que alquila una tierrita, para acercarse al Banco Agrícola a obtener un financiamiento? Mira, hay muchas maneras, pero una manera que se usa mucho es que generalmente esa persona tienen contratos y buscamos de que quien le va a comprar de alguna manera sirva de garante. En el caso del tomate, por ejemplo, y con el tabaco, donde nosotros tenemos también le estamos ofreciendo un fuerte apoyo y ustedes han visto todo el auge que tiene el tabaco. Nosotros tenemos una cartera muy importante con los tabaqueros. Y la manera como lo hacemos es que los compradores, los procesadores del tabaco, tienen su especie de colonos a quien ellos le compran y le dan apoyo y tienen unas relaciones. Entonces nosotros, los recursos fluyen a través de ellos, pero en las condiciones del banco, ¿verdad? En el caso de los tomates se hizo así, que pienso que... O sea, que si una empacadora tiene un contrato para comprar un tomate que salen de invernadero, con ese contrato con la y en el caso empacadora se puede hacer. Y voy a citar el ejemplo de la industria del tomate, que incluso mucha gente hizo crítica de que estamos financiando a los grandes productores. No, aquí hay 3 grandes empresas que procesan tomate y
que le financian la cosecha al productor. Pero ese financiamiento, cuando lo hacen a través de la banca formal, es un financiamiento costoso, Claro. que se le transfiere al productor. Hicimos programa con las 3 grandes empresas, les facilitamos, yo recuerdo en el primer año que llegamos al gobierno, del gobierno de Luis Abinader, les facilitamos 378 millones de pesos a las 3 grandes empresas. Y ellos, y nosotros tenemos la lista, porque esa lista nos la entregan de quiénes son los beneficiados. 816 pequeños productores se beneficiaron. Y eso significó ahorro para esos pequeños productores por más de 40 millones de pesos, que era el costo financiero. Y todo eso queda documentado, o sea que se trata de... así funciona. Ay, Fernando. La Super 7.